todas y todos, mi nombre es Lupita Aranda y el día de hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio del domingo 9 de agosto. Si quieren acompañarnos, es el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Cuando los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio para mí es uno de los más importantes, porque nos habla de lo que Dios, de lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros. En este sentido me gustaría dividirlo en tres aspectos muy importantes. El primero es que Jesús se acerca a los discípulos, es decir, es capaz de atravesar el mar para ir a buscarlos, porque Él sabe que están en peligro, Él sabe que tienen miedo, Él sabe que están en medio de una tormenta. ¿Esto cómo se asemeja a nuestra vida cotidiana? Pues muchas veces nosotros nos sentimos en una crisis, en una tormenta, en una tempestad y tenemos miedo. No sabemos qué va a pasar. Y Jesús se acerca a nosotros. Pero igual que los discípulos, no somos capaces de reconocerlo. Ellos solo oían el viento, las olas y solo veían una silueta. No confiaban que fuera Jesús el que estuviera ahí. Y eso nos pasa a nosotros, estos pensamientos de no voy a poder con el problema, esto es demasiado grave, es incapacitante, no lo voy a conseguir. Nos sentimos solos, frustrados y desesperados cuando estamos en un verdadero problema. Pero Jesús nos dice las palabras que necesitamos escuchar. Soy yo, no tengan miedo. Y cuando somos capaces de reconocerlo, cuando somos capaces de identificar que Él está con nosotros, pasa lo siguiente. Bajamos de la barca como Pedro, nos acercamos y le decimos a Jesús, quiero estar cerca de ti. Y entonces caminamos hacia Él, le permitimos entrar a nuestra vida y empezamos a orar. Y le pedimos con fuerza que nos ayude a soportar el problema. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando en el problema, como Pedro iba avanzando en el agua? Nos da miedo de nuevo. Desconfiamos. Nos cerramos hacia nosotros mismos. Volteamos a ver solo nuestras fuerzas, nuestras capacidades y se nos olvida que quien nos dio el poder de seguir avanzando y el poder de caminar sobre las aguas, como lo estaba haciendo Pedro, que esas aguas representan nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras diferencias con otros. Y Dios nos dice, Jesús, camina hacia mí, ven. Y entonces vamos caminando hacia Él. ¿Y qué pasa? Desconfiamos, vacilamos y nos hundimos.
¿Cómo se hundió Pedro? Y cuando estamos hundidos, solo aquellos que fortalecemos nuestra fe, solo aquellos que de verdad ponemos la confianza en Dios, somos capaces de reconocer que no podemos solos y entonces decimos, Señor, sálvame, como dijo Pedro. Y nos extiende la mano Jesús y nos agarra y nos toma de nuevo. Y nos pregunta, estaba yo contigo, ¿por qué dudaste? Y no es que dudar sea malo, es válido dudar, es válido preguntarse. Pero muchas veces no dudamos de Jesús, dudamos de nosotros mismos. Y entonces Él nos dice, no tengas miedo, no dudes, aquí estoy contigo, acompañándote en medio de la tempestad, en medio de tu crisis y en medio de todos los problemas que tú tienes. Cada vez que me llames, acudiré a ti. Así como cuando tuviste miedo y crucé el mar, así como cuando estabas caminando, afrontando todos los problemas y tú te hundiste. Ahí voy a estar yo. Ahí voy a acompañar. Permitámosle entrar en nuestra vida, acompañarlo en nuestros problemas. Yo les invito a que reflexionemos esto y que tengamos fe, que aumentemos nuestra fe, que todo va a estar mejor si nosotros damos ese primer salto al vacío, sabiendo que estamos acompañados. Fortalezcamos juntos nuestra fe, como hermanos, y digámosle a Jesús que nos tome de la mano una y otra vez. Yo me despido, que tengan un excelente domingo. Hasta luego.